¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Puede usted teclear www.abcradio.com.mx, nos escucha en la red. Igual, gracias a Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera, y gracias a Radio La Nueva República. Queridos amigos, nuestras páginas en internet, www.vocesdelperiodista.mx es nuestro diario, y www.vocesdelperiodista.com.mx es nuestra revista. Les agradecemos también que nos sigan en nuestro canal de YouTube, el canal del Club de Periodistas de México. El privilegio de compartir con el maestro Jorge Santa Cruz. Le agradezco como todos los días que me honras, Jorge querido, y bueno, también en la presencia del día de hoy, y mucho agradecemos con el maestro Eduardo Pérez Haro, economista. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes, amigos, y les recordamos nuestro hashtag. Claro. Voces del Periodista. Estamos en el auditorio de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital, en el Club de Periodistas de México, Templo de la Libertad, y le agradecemos enormemente a Luis Javier, caricaturista, muy reconocido, que esté con nosotros como todos los días aquí con los cartones que se escuchan, los cartones que se ven, y bueno, como dice el maestro Juan Bautista, nos dijo y nos lo ha comentado aquí en el Club de Periodistas de México, pues el género de esta velocidad de Luis Javier, de escuchar los temas que se tocan y de tener al aire las ideas. Muchísimas gracias, Luis Javier. A ustedes, queridos amigos, y a quienes están aquí presentes en el auditorio, muchas gracias, nuestro cariño, nuestra gratitud. Y bueno, pues aprovechar la importancia, la coyuntura que se está viviendo, Jorge querido, con el talento del maestro Eduardo Pérez Haro, en la cuestión de la perspectiva del peso con el dólar. Así es, Celeste. Mira, es importante y además muy oportuno. Resulta que tanto en México como en Estados Unidos se están viviendo momentos políticos cruciales, y la política necesariamente se cruza con la economía, o la economía se traslapa con la política. ¿A qué me refiero? En nuestro país estamos ya a poquito más de 3 meses de que cambie el Poder Ejecutivo Federal. El 1 de diciembre tomará posesión Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Pero en los Estados Unidos, en noviembre, habrá las elecciones intermedias, las que renovarán Cámara de Representantes y parte de la Cámara de los Senadores en los Estados Unidos. A Donald Trump le urge que se renegocie el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, de una manera ventajosa para él. ¿Por qué? Porque si no lo logra, esto pudiera incidir, Celeste, en que las elecciones legislativas de noviembre, que son consideradas allá como un referéndum, le pudieran arrebatar el control que tiene de la mayoría de la Cámara de Representantes y la mayoría de la Cámara de Senadores por parte de los republicanos, ¿no? Amén de que ha arreciado mucho la campaña del establishment allá en contra del presidente Trump. Insisten en escándalos sexuales, insisten en sobornos, etcétera. Entonces, y en cambio, perdón, hay cuestiones de que no olvidemos los correos de lo que develó Hillary Clinton, ¿no? Así es. En cuestiones de asesinatos, de cuestiones de genocidios, de temas muy fuertes, como también se han señalado y subrayado políticos de Estados Unidos que están contrarios a Donald Trump. Aquí lo que se trata es que nos demos cuenta que no hay blancas palomas señalando al malo, ¿no? No, claro. Sino aquí es un juego perverso de grupos económicos y de este clan que está detrás de los intereses de la guerra, de la invasión de países y de un equipo muy importante que participó
en todo lo que es el 9/11 para cambiar el dominio del mundo y que han pretendido dominarnos y de alguna manera lo han hecho a través de mentiras, la utilización de la mentira como un arma estratégica fundamental para ellos. Esto me parece muy oportuno que lo señales, porque por otro lado, el mismo grupo económico, político, militar, mediático que está atacando a Trump, está haciendo lo propio contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Están llevando por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que es el brazo armado de este establishment, están llevando cada vez más tropas y más armamento sofisticado a las fronteras que tiene Rusia con Europa Occidental. El presidente Vladimir Putin dijo apenas, pues hace unas horas, un par de días, que están obligando a Rusia a reaccionar. ¿Qué es lo que quieren? Provocar la caída de Trump para poner a una persona que sea guerrerista y que entonces enfile a los Estados Unidos a un nuevo conflicto que mucho me temo pudiera ser internacional, pudiera ser mundial, aprovechando la caída de Trump y acosando a Putin. Ahora, por eso dice que esto es muy importante, porque México está vinculado a Estados Unidos con un 80% de su comercio, el dólar está muy ligado eso del dólar, y bueno, habrá que ver cómo se comporta la paridad peso-dólar, cómo nos va con la inflación en este último tramo de la transición, cómo va también con las tasas de interés. El presidente Trump ha estado criticando al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jeremy Powell, porque Powell dice, vamos a subir las tasas. Y en la medida en que suban las tasas, bueno, puede haber una onda expansiva en cadena, Celeste. Exactamente, maestro, qué bueno que subrayas todos estos tópicos para que nos demos cuenta que son choques multidimensionales, que hay una serie de intereses muy perversos, precisamente de quienes inventaron las guerras, las famosas primaveras árabes, que ya nos dimos cuenta que cuáles eran las intenciones detrás de todo esto. Pero bueno, finalmente en nuestro país, en donde estamos nosotros, esa falta de pluralidad al comercio nos ha hecho muy dependientes, sumamente dependientes del dólar. Maestro Eduardo Pérez Salas, ¿qué tan dependientes estamos? Obviamente debíamos de estar porque tenemos una frontera enorme, somos vecinos, no nos vamos a cambiar de casa ni ellos tampoco, entonces obviamente debe de haber un comercio y una relación. Pero en mi punto de vista, en el punto de vista por lo que entiendo también del maestro Jorge Santa Cruz, exacerbada en cuanto a la dependencia del peso al dólar. ¿Cómo ve usted esta perspectiva de la relación del peso con el dólar? A ver, la dependencia es con el comercio norteamericano, ¿no? La dependencia con el dólar la tiene todo el mundo, o sea, eso no es un fenómeno mexicano. El dólar es la divisa internacional por excelencia. La mayor parte del comercio mundial se realiza en dólares. Entonces el dólar es una divisa mundial. Perdón. Le pregunto, maestro, yo entiendo que usted es economista y usa y entiende mucho de esto. A nosotros como gente de a pie, al menos hablo por mí, no por el maestro Jorge Santa Cruz, mucho de lo que tiene ahorita el dólar, que no tiene algún sustento, se quitó en los tratados de Bretton Woods, se rompieron, o sea, ya no hay algo que sustente al dólar, como el oro lo era antes, y ahora está el petrodólar que se inventó precisamente para tener esa hegemonía del dólar. Y yo la pregunta muy específica que quiero plantearle, independientemente de que estamos obligados y lo que es y técnicamente es si México debió o estamos excedidos en ese tipo de relación de dependencia al dólar, que yo sé que tiene que ver también con la parte del comercio en cuanto a su pluralidad, ¿no? Voltear a ver a diferentes, no estar tan dependientes de que aquí le pasa una, ¿cómo dicen? Una gripa. Una gripita al dólar y a nosotros nos da pulmonía. Efectivamente. Gracias, Jorge. Bueno, regreso a lo que estaba yo señalando, es decir, el dólar se aprecia a pesar de las dificultades de la economía norteamericana, precisamente porque el dólar es una divisa muy
perseguida, muy necesitada, muy requerida por el conjunto de las economías. Prácticamente el dólar compite contra una canasta de 20 divisas y no hay ninguna de las divisas en contraposición que le haga sombra. En realidad, el dólar es la divisa por excelencia en el plano del comercio internacional. De ellos dependen todo mundo. El comercio fundamental, el comercio internacional se realiza en dólares. Hay comercio internacional en euro y hay comercio internacional en yen y hay comercio internacional en yuan, pero cada vez menos en el libra esterlina. Pero en realidad el dólar es la principal moneda del mundo como moneda internacional. Ahora, el dólar se imprime en Estados Unidos. Efectivamente, la fábrica del dólar está en Estados Unidos. Esto es prueba de la relevancia de Estados Unidos en el mundo. A partir de Bretton Woods, en el año de 45, del finales de la Guerra Mundial, pero la pérdida del patrón oro, del respaldo del oro al dólar se hace en 1971 con Richard Nixon. Claro. Entonces, el dólar empieza a tener una suerte de libertad que está respaldada políticamente por los norteamericanos, económicamente por los norteamericanos, potencialmente por los norteamericanos. Y ahí está el tema. Ahora, ¿por qué en este momento el dólar? Hay un momento de volatilidad, porque el dólar ha tenido un momento de reapreciación y de depreciación relativa frente a la canasta general de bienes. Se movió de 96 a 98, de 98 a 97 en el índice general del dólar. Pero esta movilidad del dólar está ligada a lo que señalaba el maestro Santa Cruz acerca de la tasa de interés. La tasa de interés, al momento de que paga más por el dólar, en ese momento atrae de manera súbita, digamos, al conjunto de los capitales para dolarizar gran parte de la circulación. Bueno, queridos amigos, vamos a ir a un corte. Va a continuar el maestro Jorge Santa Cruz. Y bueno, de alguna manera dejar planteados todos los tópicos, darnos cuenta también qué tanto sustento tiene el verdadero dólar, cuál ha sido la fuerza que tenga el dólar, si realmente por un comercio sustentable o por presiones precisamente de estos grandes consorcios de armas, entre otras cosas. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias.